cristianos que no lo vamos a acusar, ¿no? ¿Por qué lo vamos a acusar? Porque quizá usted también tiene esa mentalidad sobre que la letra mata. Yo me acuerdo que en cierta ocasión yo trabajaba en una industria y había una joven cristiana que trabajaba a mi lado y yo le pregunté, ¿tú estudias? Ella me dijo, estudiaba, ya no estudio. Y yo le pregunté, ¿y por qué no estudia? No, porque ya yo no estudio porque Jesucristo viene pronto. En pocas palabras, estaría yo perdiendo tiempo haciéndome de una carrera si Jesús viene pronto. Yo sé que Jesucristo viene pronto, pero yo sé que Cristo quiere encontrar una iglesia preparada en todos los aspectos. Dios nos ha puesto a nosotros por cabeza y no por cola. Pero el asunto está en que hay una excusa que muchos cristianos utilizan para no estudiar en un seminario. Y la excusa es que la letra mata. Y eso lo dice la Biblia y tienen razón. Es una frase, es una oración corta que está en la Biblia. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice, la cual también nos hizo suficiente como ministro del nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así dice. Pablo dice a los corintios que la letra mata. Y nosotros no vamos a negar que esas palabras están en el Nuevo Testamento, están en la Biblia, es correcto. Pero sería interesante comprender qué es la letra. Cuando la Biblia habla de que la letra mata, ¿a qué se está refiriendo? Sería interesante que todos nosotros ahora mismo hiciéramos una sana hermenéutica de esta frase, de esta palabra. Pues si se está refiriendo a que la Biblia mata, a que las Sagradas Escrituras matan, entonces la Biblia misma se está refutando. Es decir, la Biblia ella misma se contradijese si eso fuera la verdad. Porque la Biblia nos motiva a escudriñar las Sagradas Escrituras. En el libro de Juan capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice el libro de Juan capítulo 5, verso 39. Es decir, si la letra mata, ¿de qué manera yo puedo escudriñar las Sagradas Escrituras? Si las Escrituras están reveladas, Dios reveló su voluntad en esas Escrituras. Si las Escrituras son los códigos mismos de Dios, y esos códigos yo tengo que decodificarlo, tengo que entenderlo, tengo que comprenderlo. Y para escudriñar yo necesito hacer investigaciones continuas. Y la Biblia dice que hay que hacerlo porque en ella hay vida eterna. Y la Biblia es la que da testimonio de Jesús. Es decir, yo no puedo conocer la vida de Cristo, ni puedo hablar de Jesucristo si yo no conozco las Sagradas Escrituras según este texto. Ahora bien, cuando la Biblia habla de hermanos nobles, dicen que esos hermanos eran nobles específicamente porque escudriñaban las Escrituras. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11 dice, estos eran más nobles, hablando de los hermanos de Berea, que los de Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos de Berea eran un hermano sumamente interesante o interesado en conocer la voluntad de Dios, y ellos no se satisfacían con lo que decía el maestro, con lo que enseñaba el rabino, con lo que decía el predicador. Yo quiero comprender o quiero probar que lo que está diciendo este maestro es específicamente lo que dice las Sagradas Escrituras. Es decir, si las Escrituras mataran, porque ellos fueron reconocidos como hombres nobles. Y realmente lo que le da ese título de nobleza es el hecho de que ellos estudiaban con solicitud las Escrituras. Es decir, cuando la Biblia habla con solicitud, están diciendo que estos hermanos de Berea no eran personas que se conformaban con la enseñanza de alguien con escucharla, y no eran hermanos que eran vagos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora, es más fácil yo decir la letra matan como una excusa para no estudiar y no durar 1 año, 2 años, 4 años en un seminario, en un instituto, en una escuela teológica o en una universidad. Es más fácil quedarme en la casa.
Y esa es la excusa. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo habla a Timoteo como un líder ejemplar. Y le llama ejemplar, dando a denotar de que él desde pequeño conocía las Sagradas Escrituras. Dice, a lo que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia, su contenido, comprender ese contenido, produce en nosotros una sabiduría que nos da esa fe salvífica, esa fe que me va a salvar mediante Jesucristo. Si no tengo un estudio de la Biblia claro, es difícil entonces yo entender mi salvación. No voy a decir que para poder ser salvo hay que ir a un seminario, hay que ir a un estudio, no. Pero si los hermanos de tu congregación no entienden con claridad el Evangelio, fácilmente puede venir el ave, que la Biblia habla de aquel hombre que fue a sembrar y cayó parte de la semilla en el camino y vinieron las aves y se la comieron, diciendo que es Satanás que arranca del corazón, ¿verdad?, esa semilla plantada. ¿Por qué? Porque no había fundamento. Si el líder no tiene fundamento, tampoco los miembros tendrán fundamento. Es importante que fundamentemos nosotros nuestra fe en las Sagradas Escrituras, y un conocimiento claro y preciso de ella es fundamental para yo crecer y ayudar a crecer a otros. Muy importante. E incluso la Biblia en ninguna parte nos enseña que la falta o que el mucho estudiar las Sagradas Escrituras nos va a matar. Todo lo contrario. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, el Señor Jehová enseña que el pueblo de Él estaba pereciendo por falta de conocimiento. Es la falta del conocimiento de Dios que hace que su pueblo perezca, por la falta de amor, por la falta de una fe genuina, de un amor genuino, de una comprensión genuina de qué es Dios y su plan para salvarnos. Entonces, Pablo enseña que la Biblia nos perfecciona. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para todas buenas obras. Qué interesante que el estudio de la Biblia en nosotros va a perfeccionar, dice que nos perfecciona como seres humanos, nos perfecciona como cristianos, y si nos perfecciona, nuestras obras también son perfeccionadas. Lo que hacemos es perfeccionado, nuestro amor es perfeccionado, nuestra compasión es confeccionado. Entonces, muy importante entender que Pablo enseña que el estudio cuidadoso de las Sagradas Escrituras perfecciona nuestro cristianismo y nos perfecciona como hijo de Dios a tal punto que podemos hacer obras que son agradables a Jehová. Entonces, Romanos capítulo 7, versículo 7. Qué importante entender que cuando la Biblia habla sobre que la letra mata, el mismo texto enseña a qué letra se está refiriendo. Dice, el cual también nos hizo suficiente como ministro de un nuevo pacto. Pacto, ley, pacto. No de letra, no un pacto de letra, es lo que está diciendo. No está hablando de una letra sola, sino no un pacto de letra, sino del espíritu. Porque la letra, es decir, porque el pacto de letra mata, es lo que está diciendo. Pero el espíritu da vida. Considerando eso, Romanos 7:7, Pablo enseña, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiese dicho, no codiciará. Es decir, la ley
creó en Pablo y crea en nosotros una conciencia abierta para tener la comprensión y el entendimiento de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le agrada. Y entiendas entonces como pecado todas aquellas cosas que a Dios no le agrada, ya sea porque usted la haga o porque deje de hacerla. Ahora, Romanos 7:8, según la Biblia, Dios habla hoy, dice: pero el pecado se aprovechó de esto, sí, del conocimiento de lo que es bueno y malo, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado, las cosas están muertas. Si no hay una ley que me dice que codiciar la mujer ajena es pecado, si no hay una ley, pues no es pecado, porque nadie me lo está prohibiendo. Si Dios no le hubiese dicho a Adán que comer del fruto prohibido era pecado y él hubiese comido y no hubiese pecado, porque Dios no había establecido eso como un pecado. Entonces es importante considerar lo que Dios ha establecido como pecado y lo que ha establecido que no es pecado. Pues en la ley vemos la postura de Dios sobre lo que es pecado y sobre lo que no es pecado. Pues entonces cuando Dios nos enseña, por ejemplo, en los 10 mandamientos, que hurtar, robar es pecado, si usted no lo sabía, su conciencia estaba tranquila. En cierto momento le estaba diciendo a una hermana: mira, hermana, chismear es pecado. ¿Qué chismear es pecado? Yo no lo sabía, me dijo. Ahora su conciencia le juzga y le culpa cada vez que ella está chismeando, porque la enseñanza bíblica enseña que eso es pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 10 dice: y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme vida me dio la muerte. Es decir, enseñando que la ley misma fue escrita y fue establecida para que el hombre se juzgara a sí mismo, entendiendo qué cosa está haciendo que a Dios no le agrada y qué cosa está haciendo que a Dios le agrada. Entonces, cuando un cristiano roba, o cuando una persona roba, cuando una persona adultera, cuando una persona habla mentira, sabe que está pecando, su conciencia le juzga y la paga del pecado, la Biblia dice que es muerte. Comprendamos entonces que la Biblia está enseñando, cuando dice que la letra mata, está diciendo que la ley casa en usted ese conocimiento de que cuando usted está en pecado, está muerto. Como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la ley causó en mí lo que es la muerte. Entonces, hermano, no le tenga fobia al estudio cuidadoso de las Sagradas Escrituras. No le tenga miedo a estudiar la Biblia. No le tenga miedo a que realmente la palabra de Dios abra su entendimiento para tener una mejor comprensión de Él, de Dios. No tenga temor. Y es cierto, la letra o la Biblia mata, pero mata la ignorancia. Mata ese conocimiento vago y falso de lo que es Dios. Realmente le amamos mucho y deseamos que todos nosotros podamos llegar a la altura de hombres y mujeres, ¿por qué no decirlo así? Perfecto. Personas que escudriñan las Sagradas Escrituras porque aman a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, señores, ha sido todo por hoy en lo que es la reflexión bíblica. Bendiciones para todos. Queremos despedirnos de todos ustedes. Muchas gracias por mantenerse al tanto de la programación de La Voz de este Nube a través de Radio Emmanuel y por qué no decirlo a través del Facebook. Bendiciones para todos ustedes.